Para calcular el perímetro de una figura podemos utilizar fórmulas que están relacionadas con las características de las figuras. Para ello debemos conocer muy bien las particularidades de cada una de ellas. Partimos siempre de la idea de que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura. Dependiendo de las características del cuadrilátero podemos utilizar diferentes fórmulas. Los trapecios son cuadriláteros que solo tienen dos lados paralelos. Un trapecio isósceles es aquel cuadrilátero que tiene los lados no paralelos de longitudes iguales y los otros dos lados son paralelos. Sea L1 la longitud de los lados no paralelos y se cumple que L1 es igual a L1. Sea L2 y L3 las longitudes de los lados paralelos. Entonces, el perímetro de un trapecio isósceles es igual a 2 veces el lado L1 más L2 más L3. Un trapecio rectángulo es aquel cuadrilátero que tiene un lado no paralelo perpendicular a los lados paralelos y las medidas de las longitudes no son necesariamente iguales. El lado de longitud L1 es perpendicular a los lados de longitudes L2 y L3 que son paralelos. Entonces el perímetro de un trapecio rectángulo es igual a L1 más L2 más L3 más L4. Un trapecio escaleno es aquel cuadrilátero que tiene la longitud de todos sus lados de diferente medida y no tiene lados perpendiculares. La longitud de sus lados es de distinta medida. Entonces, el perímetro de un trapecio escaleno es igual a L1 más L2 más L3 más L4. Bien, vamos a calcular el perímetro de cada uno de estos trapecios. Fíjense que tenemos que prestar especial atención a las características de cada uno. En este caso tenemos 4 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros y 6 centímetros. Este trapecio es un trapecio isósceles porque los lados no paralelos, es decir, estos dos son los paralelos, los no paralelos tienen la misma longitud. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es 2 veces el lado que tiene la misma longitud más los otros dos lados. En este caso entonces va a ser igual a 2 veces 4 centímetros más 6 más 2 centímetros. 2 por 4 es 8 más 6 más 2. Realizamos esta suma y nos va a dar un total de 16 centímetros. Entonces, el perímetro de este trapecio isósceles es 16 centímetros. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos un trapecio que tiene un ángulo recto, o sea que es un trapecio rectángulo, pero sus lados no necesariamente son iguales en este trapecio. Entonces, lo único que podemos hacer es sumar las longitudes de cada uno de los lados en este caso. Entonces, el perímetro de este trapecio va a ser 2 centímetros más 4 centímetros más 1 centímetro más 3 centímetros. Realizamos esta suma, nos va a dar un total de 10 centímetros. Entonces, el perímetro de este trapecio rectángulo es de 10 centímetros. Vamos al último ejemplo, que es un trapecio que tiene todos los lados de distinta longitud. Sería un caso muy parecido a este. La única diferencia es que el trapecio rectángulo tiene un ángulo recto y el trapecio escaleno no tiene ningún ángulo recto. Entonces, la fórmula para calcular este perímetro va a ser la suma de cada una de las longitudes de los lados. En este caso va a ser 10 centímetros más 1 centímetro más 2 centímetros más 5 centímetros. Realizamos la suma de cada una de estas longitudes y nos va a dar que el perímetro es de 18 centímetros. Entonces, esta es la manera de calcular el perímetro de los trapecios.